Aunque en la zona metropolitana de Guadalajara están definidos los límites de velocidad en calles y avenidas, un elevado porcentaje de automovilistas ignoran estas normas y ocasionan con frecuencia accidentes viales. Pese a que el parque vehicular se ha multiplicado y existen numerosos embotellamientos, aún es común observar cómo son rebasados los límites de velocidad, aunque existan en la metrópoli radares que en teoría deberían inhibir a los correlones. ¿Quién respeta la velocidad en la ciudad? Este es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Creo que es una pregunta pertinaz. Voy a presentar a mis invitados, a Adriana Olivares González. Ella es integrante del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la UDG. Aparte es investigadora de movilidad urbana y espacio público. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Débora Semadeni, ella es integrante de la Asociación Civil Víctimas de la Violencia Vial. Débora, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Mario Córdoba España, él es director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana y Sustentable de la UDG. Mario, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y Génesis Hernández Díaz, ella es integrante de la red Salvaguarda Jóvenes por la Seguridad Vial. Génesis, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Bueno, me gustaría que empezáramos con una breve introducción del tema. Comienzo contigo, Adriana, por favor. Gracias, Carlos. Mira, es importante el tema porque los accidentes de tránsito forman parte de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial, ¿no? Y hay una cosa que se llama los años de vida ajustados por discapacidad, es decir, la esperanza de vida que es ajustada por personas que sufren un accidente vial. Las lesiones por accidentes viales eran y han sido entre 2020, 2023 y desde 1990 la principal causa de esto que se llama la años de vida ajustados por discapacidad. Por lo tanto, es un tema que es muy importante por tratar. Muy bien. Débora, por favor. A mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre el enfoque sistémico que hay en la seguridad vial y decir que hay dos premisas. Una es que todos cometemos errores, ¿no? Y también los que, por muy buenos conductores que nos sintamos, cometemos errores. Y la otra es que nuestro cuerpo no puede soportar todos los impactos. Entonces, ahí tiene mucho que ver la velocidad, a qué velocidad chocamos, a qué velocidad atropellan y eso va a definir las lesiones graves, la discapacidad o la muerte. Muy bien. Abundaremos en el tema, por supuesto. Mario, por favor, una primera intervención. Bueno, me parece que es un tema de cierta complejidad porque se combinan muchos factores, ¿no? Por un lado, la ciudad cada vez está más motorizada. Creo que ahorita andamos, por ejemplo, en esta ciudad con más de 2 millones de automóviles circulando cotidianamente, ¿no? Prácticamente con la misma infraestructura vial, con pasos a desnivel que son intransitables, sobre todo en tiempos de lluvias, ¿no? O que son estacionamientos por el nivel de congestionamiento del tráfico que concurre en ellos, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es una ausencia de educación vial. La otra parte es la ausencia de la autoridad en los procesos de vigilancia, regulación, penalización de las faltas. Prácticamente no existen. Claro. No tenemos sistemas inteligentes de tráfico que permitan gestionar el tránsito en las horas de máxima demanda, generar rutas alternas, prácticamente no existen. Funcionan mejor los navegadores para tomar ciertos atajos que lo que puede orientar la autoridad, ¿no? Muy bien. Y a eso pues se conjugan otros factores. El exceso de velocidad en sí misma, los accidentes que son más frecuentes en los fines de semana, combinados con fiestas, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Y una de las vías más peligrosas, como tú lo habías señalado, el anillo periférico, claro, entre otras principales vialidades. Muy bien, pues profundizaremos también en estos temas. Génesis, por favor. Gracias. Pues sí, la velocidad es el principal factor de riesgo entre la siniestralidad, los hechos fatales y las lesiones graves. Desde Jóvenes Salvaguarda creemos la importancia justamente de la educación y la sensibilización en materia de seguridad vial. Es por eso que trabajamos y impulsamos la agenda para que más jóvenes puedan conocer los riesgos a los que nos enfrentamos cuando compartimos la vía con las demás personas en la ciudad. Muy bien. Vamos a comenzar después de esta introducción. Adriana, hay dos aspectos que mencionaste. Uno tiene que ver con los accidentes que ocurren a partir
de los excesos de velocidad, Así y el es. otro, las consecuencias de estos accidentes, como Así son es. las discapacidades, etcétera. Así es. Jalisco es el número 1, digamos, a nivel nacional en muertes fatales viales, ¿no? Y si bien han bajado los accidentes en general, no han bajado en el mismo nivel las muertes fatales. Entonces ahí tenemos un problema y eso tiene que ver con precisamente la velocidad. O sea, los accidentes fatales es porque van a más de 60 o más kilómetros por hora, ¿no? Entonces la velocidad sí importa, o sea, hay estudios que nos dicen que 30 kilómetros por hora, 30, 40, se alcanza a frenar, ¿no? O puedes atropellar a alguien o puedes chocar, pero las consecuencias no son nefastas, digamos. Y mientras que a 60 o más kilómetros por hora, las consecuencias son muy graves. Y aquí yo quiero introducir un tema importante, que es, mientras no tengamos sistemas de transporte público eficientes, la gente va a preferir usar el vehículo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque dos cosas valoramos, que es el tiempo. El tiempo es muy importante y el transporte público todavía nos da tiempos de traslado muy largos. Y hay una cosa que se llama tráfico inducido. El tráfico inducido se genera cuando se genera un círculo vicioso en el que hay un aumento del parque vehicular, que ya decíamos que ha aumentado a más de 2 millones de vehículos. Se mejora, hay un decremento en la velocidad, pero luego construyen más infraestructura, entonces hay un aumento de la velocidad, entonces vuelve a incrementarse el parque vehicular. O sea, es un círculo vicioso que genera que aumente el parque vehicular y luego otra vez aumente la velocidad. Muy bien. Débora, hace un momento hablabas tú de la fragilidad de las personas. Quiero suponer que la fragilidad de una persona se incrementa conforme a la velocidad también. Sí, claro. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de una empresa que se llama Latin NCAP. Lo que hace Latin NCAP es hacer pruebas de choques con carros que se comercializan en América Latina. Claro. Y entonces las pruebas de choque se hacen, las pruebas frontales a 64 kilómetros por hora, las laterales a 50 kilómetros por hora y la lateral de poste a 29. O sea, a esa velocidad, con tu cinturón de seguridad, los niños con un autoasiento, te dicen que no te vas a lastimar, que tus lesiones van a ser leves. Pero entonces tenemos vías de 80 kilómetros por hora que no respetamos, entonces obviamente a mayor velocidad los impactos y las lesiones en el cuerpo van a ser mayores, van a ser discapacitantes o muertes. Claro, y la fragilidad del peatón. Sí, o sea, también. aquí estamos hablando, o sea, aquí hablan nada más de los pasajeros, ¿no? Claro. De los pasajeros. Pero aparte, bueno, con todos los que nos movemos, los peatones, los ciclistas, motociclistas y todos ellos que van a ser mucho más vulnerables. Claro. Mario, se supone que en la ciudad hay un reglamento de tránsito y hay velocidades fijadas por todos lados en la ciudad. En el periférico 80, pero no en todos los carriles, solo en los 2 y luego uno en 60 y es un galimatías, ¿no? De hecho, ya hay una ley general de movilidad y seguridad vial y se supone que todas las leyes estatales deben ser conciliarse con esta ley general. Ya en su elaboración estatal no resulta tan conciliador, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, en las avenidas principales se establece como velocidad máxima 50 kilómetros por hora. De hecho, se bajó en 10 kilómetros en vías que nosotros tenemos considerados. Sin embargo, el señalamiento que existe, todavía sobre eso no se ha actualizado plenamente. Entonces, los señalamientos siguen iguales, no se actualizaron. Casi siguen iguales, ¿no? Incluso hay ciertas confusiones, trataron de disminuir un tanto el problema con lo de la colocación de las cámaras de fotoinfracción, poniendo algunas pequeñas avisos, a veces un tanto ocultos, de que próximamente te encontrarás con una cámara. Son más eficientes, creo, los navegadores avisándote que te alertan, sí. Que te alertan que próximamente vas a encontrar una cámara. Entonces, hay el nivel de congestionamiento vial en las horas de máxima demanda es tan alto ya en la ciudad que cualquier espacio que se abre en el flujo vial es el momento en que los automóviles los conductores tienden a desbocarse con sus automóviles y superan las velocidades. Y como ya muchos de ellos saben en dónde están los elementos que los están levantando las autoinfracciones, pues saben en qué tramos hay que acelerarle más. Los 80 kilómetros máximos en el carril izquierdo de periférico, ahora junto al BRT, pues prácticamente no se
no se respetan, ¿no? Claro. Y hay el gran peligro que ahí tienes un sistema de transporte colectivo y cualquier colisión puede generar Afectar. una salida de carril e impactarte con un vehículo que lleva a muchas gentes Claro. arriba, ¿no? Génesis, tú hablaste de un tema muy importante que tiene que ver con la cultura y empezar desde los jóvenes a irlos involucrando en esto, ¿es correcto? Claro, es correcto y más ahora que tenemos en teoría esta ley que justamente engloba la movilidad y la seguridad vial como un derecho, pero sin embargo los datos que nos platica la doctora Adriana están disparejos, ¿no? Me tocó trabajar en otros espacios justamente para que se viera reflejada la importancia justamente de estos cursos y talleres en materia de seguridad vial, pero esto también visto desde todos los usuarios. Al momento en que sacas una licencia, sin duda para los transportistas conductores, desde luego en materia de escuela, que por ahí nos ha tocado trabajar con Débora. ¿Por qué? Porque creemos que la seguridad vial sí viene también primeramente desde las instituciones y gobierno, y entre más se esté visibilizando la importancia no es solamente generar estos reglamentos, este marco jurídico, sino comunicar el porqué, la importancia de que todos los usuarios nos estamos moviendo y cuáles son más vulnerables y que tenemos que tener, pues, a estar al pendiente cuando conducimos. Pero además, ¿de qué sirve un nuevo reglamento si no se actualiza en la ciudad y aparte no se informa a la gente? Y no se aplica, ¿no? Y no se Exacto. aplica además, ¿no? Y me parece muy curioso porque evidenció mucho la importancia de esta ley, el acelerar el proceso de instalación, el decreto, pero pues aún existen todos estos marcos jurídicos para dar certeza a que la ley se pueda cumplir y sobre todo quién esté vigilante de que se cumpla. Entonces existen como muchos vacíos en esta ley. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más del tema. Fíjate que La velocidad máxima permitida para circular por las ciudades es de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco determina que al circular donde haya escuelas y hospitales deberá reducirse a 20 kilómetros por hora. En vialidades secundarias es de 30 kilómetros, en vialidades primarias 50 kilómetros y en avenidas controladas como Periférico y Lázaro Cárdenas, en carriles centrales a 80 kilómetros. En aquellas calles o avenidas donde no haya señalética, debe circularse a 50 kilómetros. ¿Quién respeta la velocidad en la ciudad? Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Adriana, te había hecho dos preguntas. Una tenía que ver con los accidentes fatales y el otro tenía que ver con los accidentes que provocan personas que quedan con discapacidad. Pues esa es la parte. El problema central es que en términos estadísticos la evaluación de la seguridad vial se da con las muertes fatales, por desgracia, cuando realmente hay muchas personas que quedan con problemas de discapacidad y además cuando pensamos en accidentes viales pensamos en los usuarios de un vehículo, pero realmente tenemos muchas víctimas mortales de accidentes de tránsito que son usuarios de la vía pública, no necesariamente los automovilistas. Entonces, hay una estadística que dice, por ejemplo, que los vehículos de 2 y 3 ruedas, o sea, mototaxis, son los que han tenido el incremento más grande en muertes y en accidentes en general. Claro, y no respetan no solo los límites de velocidad, sino los carriles donde conducir. No, hombre, no respeta nada. El problema, yo creo que central, como decía, es que la educación vial, ¿no? Y la educación vial no es que te vas a ser educado de un día para otro, es un proceso largo. Entonces, si no empezamos a tratar estos aspectos desde las infancias, pues va a ser difícil que luego siendo mayores con tantas influencias, ¿no? Sobre todo los programas de televisión, pues alardean sobre la velocidad, ¿no? Claro. Y
Entonces, tiene que haber una política, digamos, en varios frentes, no solo en la vía pública, sino desde la educación y desde la concientización con las víctimas. Yo creo que eso es muy importante. Claro, esta materia de educación vial es desde la primaria, ¿no? Desde la primaria, o sea, los niños son los que van a ser los adultos mañana y ellos son los que tenemos que incentivarlos a que tengan una mayor cultura en los desplazamientos, de todo tipo, ¿no? Claro. Débora, en el tema, por ejemplo, que estamos tocando, que es la velocidad como consecuencia de los accidentes, bueno, la simple existencia de una asociación llamada Víctimas de la Violencia Vial lo dice todo, ¿no? Sí, al final terminan en un siniestro, en muertos y en una injusticia, porque los que iban a exceso de velocidad después pueden salir o sea, sus juicios son muy leves o no hay ningún juicio y las familias se quedan con todo este sufrimiento y todas estas pérdidas y entonces son las mamás de aquellos jóvenes que fallecieron o de aquellos niños o adultos que fallecieron que están trabajando para empujar políticas públicas para bajar las velocidades, ¿no? Para que estén los radares realmente, que la gente no exceda las velocidades, o sea, que se haga una capacitación a cualquier persona que va a conducir, porque dices, a ver, si ya vas a conducir, pues tendrías que tener una capacitación no de 2 horas, ¿no? Deberíamos de tener como escuelas para que la gente para que en realidad entiendas qué es lo que sucede cuando vas conduciendo de un automóvil. Y es una pena que se siguen sumando personas, no a la asociación propiamente, pero que sigue habiendo víctimas todos los días. Justo ahorita, cuando venía yo al canal, vi ahí en Periférico, donde decía no hay un lugar más grande para un corazón que unas botas, y me acuerdo hace 10 años que fallece Fernanda Vázquez aquí, en la prepa 10, y dices, híjole, toda esa familia, todo ese sufrimiento que ha habido y que sigue habiendo. Y no es justo que las familias sigan sufriendo porque alguien decidió exceder la velocidad. A ver, Débora, hablamos hace un momento de reglamentos, leyes de movilidad, etcétera, pero hay otras leyes que no se aplican y permiten la impunidad en ese tipo de accidentes, ¿es correcto? Así es, o sea, digo, al final hay estas leyes, pero de todos modos hay todo un proceso judicial en el que también la gente sale libre, ¿no? Como ¿se acuerdan el caso del futbolista, ¿no? Que estuvo, ¿qué? ¿Año y medio? Detenido, también con los chicos que fallecieron acá en López Mateos, por La Rioja. Entonces dices, y bueno, este chico sigue en prisión preventiva, pero al final llega un momento en el que ya no, o sea, los procesos pueden ser muy largos y sin justicia, ¿no? Entonces al final lo que necesitamos es que sí exista una justicia y que se dé cuenta a las personas para que no sigan cometiendo estas infracciones que matan. O sea, hay que entender una frase que dice la velocidad mata, y eso es real. Sí, Mario, en el tema de las fotoinfracciones, por ejemplo, ese programa nació para inhibir, en teoría, a los correlones. ¿Cómo percibes tú que ha funcionado esto? Pues mira, en esencia es un programa adecuado, utilizar el sistema de fotoinfracción para controlar o disminuir la velocidad. Pero me parece que con el tiempo se ha enfocado más a un sistema de carácter recaudatorio que a su objetivo principal, ¿no? Es uno de los programas que recaba más fondos. Afortunadamente, parte de esos fondos se trasladan a algunos programas de movilidad urbana. Supuestamente, ¿no? También supuestamente, aunque hay cierto manejo discrecional en el manejo de los fondos, ¿no? Entonces, yo creo que es un sistema que incluso debería emplearse, pero que el que ya está instalado se debe revisar. Porque hay cámaras que no están en el lugar adecuado, que simplemente están en un lugar por donde bajas en una rampa en un túnel, tiendes por la misma rampa a aumentar a veces la velocidad y ahí tienes una cámara y no hay quien se salve de esa. Eso sucede aquí en el paso a desnivel de Zapopan, que se hizo con motivo de la línea 3. Entonces ahí se levantan muchísimas infracciones y no necesariamente que vayan a una alta velocidad, más con que rebasen el límite de tolerancia, ya con eso se levanta, ¿no? Entonces creo que es un sistema que tiene que revisarse bien, ampliarse, combinados con otros sistemas que ayuden a regular más el tráfico. Porque en este momento el congestionamiento vial es el único que disminuye la velocidad. Sí, es el único, de forma natural, ¿no? Casi de forma natural, pero genera una neurosis colectiva en los conductores de desesperación que incluso da lugar a pequeños choques que
incluso llegan a detener todo el tráfico. Y en el momento que este congestionamiento, estos nudos se deshacen, empieza todo mundo desesperado a meter el acelerador y a incurrir en temas de exceso de velocidad. Y hay otro tema más, el asociado con el manejo del alcohol y las drogas. Ahorita hay varios centros que terminan sus actividades 4 o 5 de la mañana, ¿no? En Providencia encuentras muchos. Los vecinos se quejan, pero los dueños de esos lugares están amparados. Y las personas que van ahí llegan con vehículos de alto cilindraje, de alta potencia, y cuando terminan los eventos ya muy alcoholizados, hacen carreras sobre Pablo Neruda, sobre Montevideo, y quienes vivimos por ahí, pues escuchamos las carreras todas las noches de los arrancones, viernes, ¿no? sábados, etcétera. Ahí fue uno de los accidentes con el futbolista. Y hay otros temas que están asociados con los problemas de seguridad vial. Claro. Se necesitan hacer auditorías viales importantes en la infraestructura. Acuérdate de aquel choque, de aquel seleccionado nacional que iba a alta velocidad al aeropuerto y que de pronto sale en una de las intersecciones un vehículo viejo. Dando vuelta en U, también. Con una familia totalmente, la esposa embarazada. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, niños, murieron todos. Él, pues, ahí se acabó su carrera, pero nunca pisó la cárcel. Pues sí. Ahora, también habrá que decir, Génesis, que no hay que satanizar a los jóvenes como tales, porque tienen derecho a divertirse. Más bien es un tema de cultura, ¿no? Sí, es un tema de cultura principalmente. Aquí el doctor Mario ya mencionó varios de los factores de riesgo que trabajamos en los temas de seguridad vial, la velocidad como el principal, alcohol al volante, también distractores, en este caso celular, que muchas veces pues es también lo que disminuye la visión periférica, ¿no? El ir manejando e ir con el celular. También me gustaría englobar mucho de lo que ya se ha mencionado aquí en la mesa. Creo que todos los temas en sí son multifactoriales, hay que empezar a verlos desde este enfoque. Para nosotros es muy importante, y lo mencionamos en algunos espacios, el hecho de justamente al momento de adquirir la licencia. Me ha tocado casos de que personas foráneas me dicen, no, ¿sabes qué? Fui a renovar mi licencia y no me hicieron examen, nada. O sea, entonces creo que reforzar justamente desde este tipo de instituciones, la educación vial, algún curso que te acredite, que conoces la importancia de estar precavido al momento que transitas la vía, no solamente al momento de ya tuviste una infracción. Para disminuirte la multa, toma el curso de educación vial, ¿no? Que es en el caso de Guadalajara y Zapopan quienes lo hacen. Desde la ley ya marca que todos los municipios deben operar un educavial. Génesis, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero perdón, no tengo otro marco de referencia, por ejemplo, que lo que ocurre en Estados Unidos con las licencias, que son muy estrictos. Incluso hay quienes les impiden volver a manejar de por vida, ¿no? Sí, claro. También hay casos en América Latina que según el tipo de licencia, son los cursos que tienes que acreditar para adquirir la licencia. También en España, según el tipo de transporte que estés conduciendo, también te generan pues el médico, pero también el de las habilidades, donde incurren la señaléctica y transitar la ciudad. Tú decías que esto es multifactorial, porque incluso hay quienes, los coyotes, etcétera, te consiguen licencias sin ni siquiera pararte por allá, ¿no? Y eso sucede muchísimo en los municipios. En el caso de un municipio que está cerca de Hualulco, que ahorita ya se me fue, pero sí, ocurre principalmente en los municipios donde pues no existe tanto control. Por eso abonamos mucho a que todas las políticas dejen de centralizarse en el Estado y pues salgan también a los municipios que claro, responden a dinámicas diferentes, inclusive priorizan otro tipo de transporte, en este caso el de carga y así, pero es necesario. ¿Cuál sería? Teuchitlán, San Juan Escobedo, San Marcos, toda esa zona, Tala.
No, del otro lado. Bueno, ahorita no me acuerdo. Soy mala, sí, por la región. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. Tan solo en Guadalajara, en 2023, murieron 65 personas en accidentes de tránsito que tuvieron relación con el exceso de velocidad. Un estudio efectuado por la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial determina que a una velocidad de 30 kilómetros existe 13% de probabilidades de que el peatón fallezca. A 50 kilómetros aumenta a 40%. Y a 65 kilómetros existe un 73% de posibilidades de que muera en un atropellamiento. ¿Quién respeta la velocidad en la ciudad? Esa es la pregunta que lanzamos aquí en Ruta 44. Adriana, hace un momento hablábamos de reglamentos, leyes y todo. En realidad México, si lo revisamos por marco legal, es una chulada de país. El tema es quién aplica los reglamentos y las omisiones que hay y quién hace cumplir la ley, ¿no? Pues fíjate que en la Organización Mundial de la Salud dice que solo 51 países tienen sus reglamentos viales completos y consideran a todos los sujetos que se mueven, no nada más en el vehículo particular, sino a todos los que se desplazan, claro, tanto caminando como otras. Entonces, solo 51 países, entonces aquí hay que ver si de veras nuestro reglamento cumple o cubre la seguridad de todos los sujetos que se desplazan en diversos medios. Eso primero. Segundo, pues hay un asunto de política pública. Es una política que no podemos llamar que es una política pública para reducir la velocidad y fomentar la seguridad vial, porque entonces tendría que haber diversas formas de abordar el problema, como decíamos, ¿no? Es un problema multifactorial. Y si a eso le aumentamos que hay una opacidad en el uso de los recursos que se recaudan por multas, entonces la gente como que dice, pues no estoy dispuesta a pagar una multa cuando no sé ni qué va a pasar con ella. O sea, si tuviéramos bien dirigidos y hubiera transparencia en la recaudación y en la dirección que tienen esos recursos, yo creo que cambiaría posiblemente, podríamos ir cambiando rumbos poco a poco, ¿no? De todos modos, hay que pensar que esto es una cosa que va a tardar, no se mueve de un momento a otro. Es un tema muy cultural. Por lo tanto, se necesita tiempo y se necesita muchas estrategias al mismo tiempo. Pero tú percibes que exista por lo menos claridad y elaborándose políticas públicas que vayan hacia allá. No, o sea, están fragmentadas. O sea, el solo hecho de irse y pararse en las vialidades más rápidas y el decirle a la gente, oye, pues no vayas tan rápido, o el solo hecho de poner las fotoinfracciones, por sí mismas no van a lograr nada si no incorporamos otras cosas. O sea, la cultura vial en las escuelas. Eso tendría que ser así como lo primero, ¿no? Hay algunas escuelas que ya lo llevan, pero tiene que ser una política pública, o sea, no nada más la buena voluntad. Claro, la buena voluntad. Es que también de ahí proviene, pues las políticas públicas son las que marcan el camino, claro, en teoría. Débora, hace un momento comentabas el tema de la infraestructura también. Pareciera que se hacen las ciudades para los autos, para que corran y todo. Exacto. O sea, la idea es, en este nuevo diseño por la seguridad vial, es trabajar más en el diseño de las vías, en la infraestructura, no nada más hacer calles donde puedas correr menos, sino hacer banquetas más anchas, no cruces más seguro y hacer vías perdonadoras a lo que llaman, es decir, tenemos un accidente y entonces se pudo bajar tanto la velocidad que al final no murió las personas. Y lo puedes ver, por ejemplo, en la calle de López Cotilla, ¿no? Al final a mucha gente no le gusta, pero hay mucha gente que va caminando en los restaurantes y todo. Entonces hicieron una vía donde por fuerza tienes que ir mucho más despacio. Hace rato que yo venía por una calle que decía, bueno, esta calle está vacía. O si vienes por Avenida Universidad, pues te da la sensación de que puedes correr, aunque tengas un límite de velocidad de 50, es la amplitud. Entonces, es importante trabajar en la infraestructura. Y no quiero dejar pasar este tema de la cultura, porque no estoy tan segura. Yo todos los días escucho las noticias de Suiza. Y
de verdad que tienen una educación vial. Desde que están chiquitos los niños los enseñan, no a los niños, o sea, los niños que tienen todo el derecho de ir solitos caminando a las calles, o sea, de cruzar las calles a los 5 años solos, y de todos los vehículos de pararse. Pero de verdad que cada vez escucho más gente, ellos le dicen los piratas viales, que van a 200 kilómetros por hora en carreteras. Entonces, al final, creo que sí existe una cultura, pero de todos modos la gente suele, pues, romper las leyes, ¿no? Y aunque sabes que allá tu multa va a ser, o sea, realmente onerosa. Pero entonces, al final, trabajemos en ese tema de educación vial. Es importante la educación vial, pero es muy importante la infraestructura, ¿no? O sea, y es muy importante la capacitación de los que conducimos un vehículo. Porque luego quieren capacitar a los peatones. No, hay que capacitar a los que traemos las armas mortales en las manos. Me llama la atención el tema de la infraestructura que tú mencionas, las calles de acorde a la zona y también en su ingeniería, es decir, calles que tengan acotaciones. Claro. Para que alguien se descompone el auto, puedes acotar a un lado, etcétera, y hay un margen ahí, ¿no? Y lo cerca que están, por ejemplo, yo estoy cerca de López Mateos y Periférico, y ya cuando vas a llegar por López Mateos hacia Periférico, justo donde fue el socavón, está en los carriles centrales que vas a 60 kilómetros por hora y en los laterales también a 60. Y de verdad que hay un espacio que es tan estrecho y está la parada del camión que yo digo, bueno, alguien comete un error y mata a los que están en la parada del camión. Hay que bajar las velocidades cuando vamos cerca de los peatones. Déjame darte mis condolencias porque vivas ahí en López Mateos y Periférico. No, hombre, es terrible esa avenida. Es más, esa avenida sola nos da para un programa completo. Claro. ¿Sí? Mario, el tema, por ejemplo, de lo que estamos hablando de la infraestructura, que es un campo que tú conoces bastante bien. Es fundamental eso, ¿no? Mira, simplemente, por ejemplo, carriles de 365, 360 son para velocidades altas. Y todavía hay la tendencia a seguir construyendo estos anchos de carril. Y eso va en relación con el cono de visión a la hora que tú vas a alta velocidad. Es el ancho de carril que se usa en unas carreteras y todavía en la ciudad tenemos ese tipo de anchos de carril, ¿no? Entonces, en la medida que reduces el carril, tienes menos seguridad, menos cono visual y forzosamente te obliga a reducir tu velocidad, ¿no? A veces se llega a excesos, ¿no? Como cuando, creo que en Insurgentes fue, donde dejaron carriles de 270, 280, algo así, y todos los carros traían, era para carros pequeños, entonces todos los carros traían rozones. Pero hay ciudades, por ejemplo, como Lima, que es caótica, en su Bogotá tampoco canta mal, no obstante Roma, las grandes intervenciones que han hecho, donde incluso tú ves todos los vehículos golpeados. Ahí, si ellos se golpean de una defensa a otra, no se paran y le hablan a su ajustador, ya están acostumbrados a traer todos los golpes en sus carros, rasponcitos, etcétera, etcétera. Y aquí cualquier cosa de esas, son muy amantes de los vehículos, no quieren que ni una patinada de mosca, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, hay como un demasiado apego en los poseedores de sus vehículos, ¿no? Y esto también dificulta aún más las cosas. Ahora, hay muchos aspectos que son muy peligrosos. Por ejemplo, las famosas colas de lagarto, ¿sí? Son peligrosísimas. Es para que a ver, ¿qué son las colas de lagarto? Son esta especie de estrías que de pronto tú ves entre la separación de un carril lateral y el acceso a un paso a desnivel, o dentro incluso de los mismos pasos a desnivel, a la hora que tienes una bifurcación, hacen estas famosas colas. Entonces estas colas no pueden detenerte, quedarte estampado ahí arriba de esos elementos estriados, pero se ha demostrado que tienden a voltear los vehículos. Ya ha pasado mucho eso, ¿no? Entonces ya los nuevos dispositivos pues, son elementos que a la hora que tú te impactas protegen el vehículo y se autodestruyen, pero no quieren, como estos acordeones que de pronto aparecen muy raramente en algunos puntos de bifurcación. No sé si recuerdas cuando se construyó el paso a desnivel de Avenida Patria con Acueducto. Hay una historia pues muy triste de que ponen una agencia de la Porsche, ¿no? Y va un señor con altos recursos, compra el primer vehículo de la agencia y recién estaba inaugurado el paso a desnivel, ¿no? Entonces toma su vehículo a toda velocidad y termina estampándose exactamente en la punta que dejaron, sí, que todavía incluso está todavía libre, ¿no?
ahí se estampó y ahí murió el señor, ¿no? Ahí se le acabó el gusto. Entonces, la infraestructura, aparte de los excesos que cometemos de velocidad, tenemos una infraestructura vial muy peligrosa. Claro. Y para eso la nueva ley establece las auditorías viales, pero apenas están dándole cursos a las autoridades para que entiendan qué es eso de las seguridades viales, y muy pocos estados lo han tomado. Claro. Creo que recientemente Jalisco asistió a algún curso. Muy bien, Génesis, parece romántico lo que te voy a decir, pero una forma de reducir y digamos la velocidad y acabar con correlones sería mejorar el transporte público. ¿Es correcto? Nada romántico, súper a favor. El transporte público siempre va a ser prioridad y dadas las circunstancias que todos sabemos que padece la ciudad, el transporte público sí es una opción y va englobado a lo que han comentado. La infraestructura debe adecuarse para en todos los entornos. Desde que tú sales de tu casa debe haber banquetas amplias, luminaria. ¿Por qué? Porque eso te hace más visible. Es lo que mencionaba ahorita Débora, ¿no? Cómo la infraestructura también está educa tanto a los que transitamos en todos los usos modales. Y con esto también quiero abonar aquí un poquito a lo que mencionaba la doctora. Sí, tenemos datos, pero no tenemos una política pública tangible que nos diga, sí, a partir de estos datos que ya vaciamos y todo, de los estudios que hemos generado, y tenemos esta política pública que sí está evidenciando que se están disminuyendo los siniestros, los hechos fatales y las lesiones graves. Eso es lo que hace falta. Como bien lo apuntaba el doctor Mario Córdoba, la ley ya te plantea que debes de tener infraestructura para todos los usos modales, esto priorizando la pirámide de la movilidad. Yo sé que ya lo he mencionado muchas veces aquí en tu espacio, pero insisto, tenemos un marco jurídico que nos da un norte de cómo avanzar justamente hacia un modelo de ciudad que salvaguarde la integridad de todas y todos, y existen muchos vacíos que aún no se contemplan y que aún no se aplican. Entonces, eso. Es como decía hace un momento Adriana, ¿no? Ella tenía sus dudas, sus reservas de que existe una legislación que contemple a todos los que nos movemos en la ciudad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es un poema. Solo es un poema. Es un poema, es un poema. Es un Adriana. poema. Está sesgado a los vehículos, ¿no? Y no a los individuos, no a los sujetos, que en todo caso los que tenemos que movernos en la ciudad y los que tenemos que habitar y sufrir en todo caso en la ciudad somos las personas. Déjenme decirle un poema antes de ir a la pausa. En una frase que viene en los camiones del transporte público, dice, el peatón sobre todas las cosas. Así lo dice, muy romántico, pero no se cumple. Vamos a la pausa, regresamos. El periférico, en la zona metropolitana de Guadalajara, es la vialidad que más infracciones por exceso de velocidad acumula y también es la que concentra el mayor número de accidentes fatales. La Ley de Movilidad establece sanciones de más de 3,000 pesos para quienes rebasen en más de 10 kilómetros por hora el límite establecido. Hasta 2023, un 38% de los conductores no respetaban los límites y en 2024 se estima que sería un 49%, es decir, casi 5 de cada 10 conductores. En el periférico, existe el registro de una camioneta de lujo que alcanzó los 257 kilómetros por hora. ¿Quién respeta la velocidad en la ciudad? Es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones como siempre. Comienzo contigo, Adriana. Pues yo voy a mencionar un asunto que se está tratando mucho a nivel teórico sobre el tema de los cuidados, la ciudad y los cuidados. Y la seguridad tiene que ver con los cuidados, precisamente, ¿no? Entonces, cuando pensamos nosotros en la ciudad de los cuidados, hablamos de una ciudad que te cuida, la ciudad que te permite cuidar a otros y que te permite cuidarte. Entonces, si queremos una ciudad segura, necesitamos una ciudad que apunte al tema de los cuidados, y la seguridad vial tiene que ver con el cómo vivimos la ciudad, cómo usamos la ciudad, ¿no? Desde un peatón hasta un autobús de carga, ¿no? Un transporte de carga.
un autobús, por lo tanto un ciclista o un usuario de la micromovilidad. Por lo tanto, el diseñar la ciudad para el cuidado tiene que ver también eso, tiene que ver con generar ciudades seguras y ciudades habitables, ciudades vivibles. Por lo tanto, me parece que la seguridad vial, el tema de la seguridad vial es un tema transversal al diseño de la ciudad. Adriana, hace un momento tú describiste la micromovilidad. Digamos que estábamos empezando a poner orden con los automóviles, cuando ahora tenemos que incluir ya ciclovías, ciclistas, motocicletas y ahora patines eléctricos, ¿no? Sí, exacto. ¿Es correcto? Es correcto, o sea, tenemos que considerarlos, ¿no? Forma parte de todos los sistemas que incluso se están generando precisamente porque tenemos problemas de desplazamiento, tenemos todavía trayectos largos, todavía un diseño de ciudad que no es próxima, que no permite realizar las actividades en nuestros entornos cercanos. Por lo tanto, las micromovilidades ahí son importantes. Entonces, si va a ser así, entonces tenemos que empezar primero a pensar en cómo diseñar otro modelo de ciudad, ¿no? Y segundo, pensar en tema de cuidados. Y más allá de discursos, poner en el centro a las personas. En el centro de las personas, no los autos ni la infraestructura. O sea, la infraestructura es para las personas. Muy bien. Débora, tus conclusiones. Bueno, recordarles que a partir del 2022 en México tenemos el derecho a la movilidad como un derecho constitucional, entonces las personas tenemos que ser el centro y tenemos que movernos con seguridad. Esa es una. En la tercera cápsula hablaron sobre una entrega que se hicieron sobre un informe sobre seguridad vial y la iniciativa Bloomberg dio algunos números nada más del municipio de Guadalajara, pero ahí decía que el 49% de los conductores sobrepasan los límites de velocidad. Entonces, es importante trabajar que el gobierno tiene que sacar su parte, el diseño de las ciudades tiene que cambiar, tenemos que cambiar la infraestructura y tenemos que entender como sociedad que no deberíamos de estar nadie de acuerdo con los excesos de velocidad. O sea, la velocidad debería de ser, por parte de los ciudadanos, muy mal vista. O sea, no lo deberíamos de tolerar, ¿no? O sea, aparte de todo lo que tiene que ser de las fotomultas y de la infraestructura, como sociedad tendremos que estar muy sensibles a este tema, porque si no vamos a seguir con víctimas de hechos viales y eso es lo que tenemos que tratar de llegar a ser víctimas en el tránsito y tenemos que como sociedad pues trabajar en no aceptar esas conductas de los excesos de velocidad, de manejar en estado de ebriedad, de ver el celular. Todas las cosas que se nos hacen como normales tendríamos que verlas como que están muy mal hechas y hacer hincapié en eso. Débora, tú misma impartes estos cursos viales de seguridad vial. ¿Cuál es la parte que más énfasis haces en estos talleres, en estos cursos? Bueno, mucho uso del cinturón de la velocidad, el uso del cinturón de seguridad, el alcohol y los distractores. Creo que son esos factores que, ahora hablando de los usuarios, ¿sabes? O sea, yo estoy hablando, o sea, tenemos que hacer vías, a nivel mundial se piden vías más seguras, vehículos más seguros, usuarios más seguros. Entonces nosotros lo que hacemos cuando damos las pláticas es que trabajamos de hacer usuarios más seguros. Pero hay que trabajar en el tema de los vehículos, que ese es otro gran tema, ¿no? De vehículos seguros que se comercializan en nuestro país y de las vías. Entonces, alcohol y volante, cinturones de seguridad, distractores y velocidad. La velocidad es la que mata. La velocidad es la que mata. Es la que mata, sí. Muy bien. Mario, por favor, tus conclusiones. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han expuesto mis compañeras y tú, por supuesto. Pero yo añadiría algo más. La ciudad, desafortunadamente, está totalmente descompuesta, está desordenada, con un crecimiento totalmente irracional, especulativo, orientado al automóvil prácticamente, ¿no? Incluso las grandes distancias, etcétera. Y el transporte público, desafortunadamente también, no es capaz de atraer a sus usuarios, al contrario, los está expulsando. Unos a comprar un vehículo de bajo costo, aunque sea los deje en cualquier parte, y otros comprando muchas motocicletas hasta en un supermercado, ¿no? Con requisitos muy escasos y con una supervisión prácticamente nula de las autoridades. Hay un factor aquí importante que es la capacidad de las autoridades para poner en práctica y en observación y en regulación y en penalización cuando se infrinjan los reglamentos. Pero tú puedes observar en cualquier punto de esta ciudad que con más frecuencia los vehículos se pasan los altos.
y se pueden pasar porque no hay nadie que los sancione, no hay ningún dispositivo que detecte que se pasó un alto. En todo caso, que va a exceso de velocidad, pero que pocos que identifiquen que se pasó un alto, ¿no? Segundo, las motocicletas son un caos total y son los que más están muriendo en este momento de todos los modos, los conductores de los modos de transporte. Entonces, estas motocicletas, además de que no respetan nada, es el vehículo aparentemente más rápido en la ciudad, pero por esa situación, ese zigzagueo, esa temeridad con la cual manejan, y ninguno respeta ni un solo semáforo, todos se los pasan, ¿no? Además de eso, el conductor, por falta de educación vial, no respeta los espacios para que la ciudad sea caminable, segura, sobre todo a las gentes más vulnerables. Los espacios que cuando pueden y ocupan los ciclistas, a veces ellos mismos no circulan en el sentido adecuado porque la red no está completa, no es amigable, no permite, y empiezan a circular. Tú lo ves aquí en el periférico, aunque hay ciclovías por los dos carriles laterales, tú ves el carril pegado a uno de los centros universitarios y van bicicletas en los dos sentidos y sobre de ellas motocicletas y ahora monopatines, ¿no? Y las motocicletas se pasan encima de los cruces peatonales que quedaron muy bien entre el CUSH y el CUSEA, los utilizan como retorno, porque no utilizan los retornos establecidos, ¿no? Y en fin, nosotros vemos a diario toda esta violación de lo que no se debe hacer. ¿Y por qué se viola? Porque pues no me están observando, ¿sí? Puedo hacerlo, nadie me sanciona, ¿sí? Todo está permitido en la ciudad. Y cuando los agentes viales, que ahora no dependen de la Secretaría de Transporte, que porque usan pistola, yo no sé para qué tenemos agentes viales con arma, ¿no? Lo veo innecesario. Con que estuvieran capacitados para gestionar bien el tráfico y hacer su trabajo, pero yo cuando los veo de vez en cuando, dependiendo de la Fiscalía Vial, a veces cuando están presentes entorpecen más de lo que facilitan el tráfico y son bastante permisibles, permiten dar vueltas donde no es, generar dobles colas y nada más te dicen con la mano síguele, ¿no? Claro. Entonces se conjugan muchas cosas como hablamos al principio que da como lugar toda esta situación tan peligrosa que estamos viviendo en nuestro tránsito por la ciudad. Ahorita que mencionaste las motocicletas, aquí mismo en Ruta 44 ya hicimos un programa de motocicletas y se hablaba de que, según la ley, las motocicletas cuando se venden tienen que salir con cascos reglamentarios, con placas e inscritas en un padrón, pero eso no ocurre. Muy bien, Génesis, tus conclusiones, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir? No quiero ser repetitiva, concuerdo con todo lo que han mencionado mis compañeras, mi compañero. Además, está de más decir que los admiro y valoro mucho su trabajo y concuerdo en mucho de lo que ellos han mencionado. Yo me quedaría haciendo una invitación a justamente a gobierno a avanzar en este enfoque sistémico, a que los datos que estén generando se traduzcan justamente en políticas que resuelvan y ataquen la problemática de movilidad y las necesidades de movilidad. Totalmente concuerdo en que necesitamos ciudades cuidadoras, como lo menciona la doctora Adriana. Y pues nada, quiero decirle a tu audiencia, invitarlos a que respeten los límites de la velocidad. Son vidas, somos historias moviéndonos por la ciudad que queremos llegar a nuestros hogares. A ver, tú que estás en esta agrupación de jóvenes, ¿qué le dices a los jóvenes que nos están viendo en este momento? Recordemos que no tenemos que combinar alcohol al volante, por favor, y respetar los límites de velocidad. Si van a salir de fiesta, mejor compartan el vehículo con alguna otra persona, inclusive mejor pidan algún servicio de plataforma. Sí, y hay por ahí algunas ideas, perdón que haga comparaciones, pero hay ideas buenas, como por ejemplo salir en un solo vehículo y no llevar tantos vehículos a un evento, compartir el automóvil, etcétera, ¿no? También hay iniciativas, conductor designado, por ejemplo, es otra, ¿no? ¿Es correcto? Sí, hay universidades donde, por ejemplo, si el carro va compartido, te puedes estacionar más cerca del edificio a que si vas tú solo en el carro, ¿no? Entonces, para motivar a que las personas estén compartiendo los vehículos. No, incluso, por ejemplo, en Los Ángeles hay
un carril de alta velocidad si va lleno el camión. carpool. Sí, se utiliza mucho en los freeways, los high occupancy rails les llaman. Sí, pero volvemos al tema políticas públicas, como decía Adriana, ¿no? Integradas y además integradas, o sea, no nada más pensando en un aspecto, sino en mejorar la convivencia en la ciudad, ¿no? Pero ¿cómo cambias la ciudad? Ahora, yo les dejo nada más la última pregunta aquí votando, por el tema era ¿quién respeta la velocidad en la ciudad? La respuesta sería ¿quién? No la respetamos, ni motociclistas, ni automovilistas, transporte público tampoco. Tampoco. ¿No? No. No La velocidad no es respetada. Sí, la velocidad no es respetada. Muy bien, pues con esa reflexión final me quedo. Génesis, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas Mario, gracias. muchas gracias. Con Débora, todo gusto. muchas gracias. Y Adriana, Gracias. muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima.